Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a Unfiltered and Unapologetic, el espacio donde hablamos de sanación, relaciones, dinero y identidad, sin dejar nuestra cultura fuera de la conversación. Yo soy tu host, Caitlin Gil Soto, nacida y criada en Lawrence, Massachusetts, siempre viajando entre Baní y el Cibao y orgullosamente dominicana. Y ahora también soy candidata a una maestría en finanzas, aprendiendo finanzas no solo para mí, sino para nosotros, para las familias que nunca hablaron de dinero, pero sintieron su peso todos los días, para los hogares donde el estrés vivía en silencio, para las mujeres que lo cargaban todo y los hombres que aprendieron a tragárselo todo. Porque en la cultura dominicana el dinero no vive en hojas de cálculo, vive en el cuerpo, en el sistema nervioso, en quién se siente responsable y quién se queda callado cuando todo se vuelve abrumador. Y por eso este episodio importa. Este episodio es el puente entre dos conversaciones que nunca debieron existir por separado. El episodio 28 exploró a los hombres dominicanos y la respuesta de congelamiento, cómo el silencio se volvió seguridad y cómo el cierre emocional muchas veces fue la única opción. El episodio 29 exploró a las mujeres dominicanas y el sobrefuncionar, cómo hacerlo todo se volvió supervivencia y cómo el descanso venía acompañado de culpa. Hoy hablamos de lo que pasa cuando esos dos patrones de supervivencia se encuentran. En las relaciones, en los hogares y en la forma en que se reparte el amor, el dinero y la responsabilidad. Quiero ser muy clara con algo. Congelarse y sobrefuncionar no son rasgos de personalidad. Son respuestas del sistema nervioso. Desde la psicología, cuando un niño crece en un ambiente donde las emociones no son bienvenidas, el estrés es constante, la estabilidad se siente incierta, el cuerpo aprende a adaptarse. Para muchos hombres dominicanos, esa adaptación fue congelarse. No porque no le importa, sino porque mostrar emoción muchas veces llevaba a ser minimizados, ser burlados, escuchar aguántate o sé hombre. Entonces, el sistema nervioso aprendió, quédate callado, contrólate, no reaccione. Eso no es inmadurez emocional, eso es inteligencia de supervivencia. Para muchas mujeres dominicanas, la adaptación fue lo contrario. Aprendieron a estar alerta, a anticiparse, a resolver. Psicológicamente, esto pasa cuando un niño siente que la seguridad depende de su desempeño. Entonces, el sistema nervioso aprende, si yo me encargo de todo, todo va a estar bien. Eso no es control. Eso es una respuesta al trauma y a la inestabilidad. Dos estrategias distintas, la misma raíz. Aquí es donde la psicología es clave. El sistema nervioso no busca primero lo saludable, busca lo familiar. Entonces, cuando alguien se congela, se encuentra con alguien que sobrefunciona. Su cuerpo se reconocen de inmediato.
La persona que se congela siente alivio, menos presión para hablar, menos demanda emocional, alguien más sosteniendo la estructura. La persona que sobrefunciona siente propósito, alguien a cuidar, alguien a quien estabilizar, alguien que no cuestiona su rol de la fuerte. Y mentalmente eso se traduce en nos complementamos. Pero neurológicamente lo que está pasando es esto. Dos respuestas de supervivencia aprendidas que se atraen porque se sienten familiares. No porque sea amor, sino porque se siente conocido. Por eso estas relaciones muchas veces no empiezan con drama, empiezan en silencio, funcionan, las cosas se hacen, la vida sigue, pero emocionalmente hay un vacío bajito, difícil de nombrar. Y en vez de preguntar, ¿qué falta aquí? Muchos terminamos preguntando, ¿qué está mal conmigo? La mayoría de las personas no eligen relaciones porque se sienten en paz. Las eligen porque algo se siente familiar. En muchos hogares dominicanos y en muchos hogares inmigrantes o marcados por la supervivencia, el estrés era constante. Entonces los cuerpos aprendieron distintas formas de manejarlo. Algunas personas aprendieron a callarse bajo presión, a meterse hacia adentro, a minimizar sus necesidades. Otras aprendieron a dar un paso al frente, a hablar más, a hacerse cargo de más cosas, a mantener todo en movimiento. Ninguna respuesta es incorrecta. Pero cuando estas dos se encuentran, se reconocen de inmediato. La persona más callada siente alivio, menos presión y menos demanda. La persona que se encarga de todo se siente útil, como si estuviera haciendo exactamente para lo que fue entrenada. Al principio se siente como equilibrio, pero por debajo son dos personas manejando el estrés de formas opuestas y confundiendo familiaridad con conexión. Este patrón se manifiesta en situaciones muy comunes. En medio de un conflicto, una persona se queda callada, la otra llena el silencio. Las conversaciones empiezan a sentirse desbalanceadas, aunque ambas personas se quieran. Ahora agrégale el tema de dinero. En muchos hogares dominicanos y en muchos hogares inmigrantes, una persona termina siendo la que planifica, la que se preocupa, la que está pendiente de todo. La otra evita la conversación, porque hablar de dinero activa ansiedad, vergüenza o miedo. Entonces, la responsabilidad se vuelve desigual. No porque a alguien no le importe, sino porque el estrés empuja a cada quien al rol que aprendió para sobrevivir. Con el tiempo, una persona carga el miedo, la otra carga el silencio, y la relación nunca termina de relajarse, incluso cuando las cosas mejoran. Para muchas personas, esta dinámica no fue algo que se explicó, fue algo que se vivió. Vimos madres que casi nunca descansaban, vimos padres presentes pero emocionalmente reservados. El amor se demostraba con sacrificio, la fortaleza se demostraba aguantando.
Así que cuando crecimos y empezamos a repetir estos roles en nuestras relaciones, nuestro cuerpo no se alarmó, se sintió familiar, aunque por dentro se sintiera solo. Así es como los patrones de supervivencia se heredan de generación en generación, sin intención, sin palabras, en silencio. Aquí es importante a detenernos. Quedarse callado bajo presión no significa que a alguien no le importe. Cargar con todo no significa que alguien quiera controlar. Son hábitos de supervivencia que el cuerpo aprendió cuando la seguridad no estaba garantizada. Algunas personas se protegen cerrándose. Otras se protegen haciéndose cargo de todo. Ambas están buscando estabilidad. El problema no es la respuesta. El problema es cuando esa respuesta se convierte en la única forma de reaccionar. Ahí es cuando las relaciones empiezan a sentirse pesadas en vez de sostenidas. La sanación no empieza arreglando la relación. Empieza notando qué hace tu cuerpo cuando algo se pone tenso. Hay personas que cuando sienten estrés se cierran, se quedan calladas, se retiran esperando que el momento pase. Hay otras que cuando sienten estrés se activan, hablan más, resuelven más, cargan con todo. Pero la sanación comienza en la pausa. Ese segundo en que notas que el impulso y no reaccionas automáticamente. Ahí es donde aparece una opción nueva. Y ese momento importa, porque muchas veces es la primera vez que el cuerpo practica seguridad en vez de solo aguantar. Aquí es donde algo empieza a cambiar, porque ese patrón no vive solo en las relaciones, vive en cómo se organiza la vida. ¿Quién se da cuenta primero del problema? ¿Quién anticipa lo que puede salir mal? ¿Quién carga el miedo en silencio? ¿Quién se desconecta cuando todo se siente demasiado? En muchos hogares dominicanos y en muchos hogares inmigrantes o marcados por la supervivencia, una persona se convierte en quien sostiene. Sostiene el estrés emocional, la ansiedad financiera, la responsabilidad de que todo funcione, no porque alguien se lo pidió, sino porque en algún momento hacerse cargo se sintió más seguro que sentirse al límite. La otra persona aprende algo distinto, que tanta presión paraliza, que hablar cuesta, que el cuerpo se apaga cuando todo pesa demasiado. Y aquí está lo que casi nunca se dice. Estas dinámicas no cambian automáticamente cuando la vida se estabiliza. Puedes ganar más dinero, puedes mudarte a un lugar más estable, puedes estar mejor y aún así la misma persona se preocupa primero. La misma persona planifica primero. La misma persona carga el miedo. Porque el sistema nervioso todavía no ha aprendido que ahora la seguridad puede compartirse. Entonces la escasez se vuelve emocional, no solo económica. Una persona vive en alerta constante, la otra vive en evitación silenciosa. Y ambas se sienten solas, solo que de maneras distintas. En este punto muchas personas empiezan a culparse. No sirvo para el dinero o soy demasiado
o no soy suficiente, o no sé amar bien. Pero lo que realmente está pasando es más simple y mucho más humano. Estás respondiendo al estrés como aprendiste a sobrevivirlo. El cambio comienza cuando la responsabilidad deja de ser automática y se vuelve consciente. Cuando las conversaciones no se evitan, aunque incomoden, cuando el silencio deja de ser una salida, cuando descansar deja de sentirse peligroso. Ahí es donde algo se mueve, porque cuando el miedo se comparte, las conversaciones sobre dinero se suavizan. La carga emocional se equilibra. El amor deja de sentirse como trabajo, no porque el estrés desaparezca, sino porque la seguridad aumenta. Y cuando la seguridad aumenta, la claridad aparece. Romper este ciclo no significa rechazar nuestra cultura ni juzgar cómo sobrevivieron nuestras familias. Significa decir la verdad sobre lo que esa supervivencia costó. Muchos padres y cuidadores vivieron bajo presión constante, emocionalmente, económicamente y espiritualmente. Hicieron lo que pudieron para seguir adelante. El silencio protegía. El sacrificio era amor. Aguantar era fortaleza. Y eso mantuvo a muchas familias de pie. Pero eso no es lo que tiene que seguir repitiéndose. Tenemos derecho a construir relaciones donde el silencio no sea la única opción segura. La responsabilidad no recaiga siempre en la misma persona. El amor no se sienta como agotamiento constante. Podemos conservar la fortaleza y aprender la ternura. Así es como los ciclos realmente se rompen. No con culpa, no con confrontación, sino con conciencia y decisiones diarias, con momentos en lo que alguien se queda presente en vez de desaparecer, con momentos en lo que alguien descansa en vez de cargarse de más, momentos simples, intencionales. Así, poco a poco, lo que se repite empieza a cambiar. Ahora vamos a hacer una oración por la mano en el pecho y vamos a respirar profundos. Y exhala. Dios mío, gracias por la fortaleza que sostuvo a nuestras familias en momentos donde sobrevivir era la única opción. Gracias por el sacrificio, por el aguante, por todo lo que se hizo en silencio, para que otros pudieran seguir. Y gracias también por la conciencia, por darnos la capacidad de ver que no tenemos que vivir así para siempre. Enséñanos a descansar sin culpa, a hablar sin miedo, a quedarnos presentes sin abandonarnos, ni cargar con todos solos. Que nuestras relaciones se convierten en espacios de seguridad, no de aguante. Que nuestros hogares sean lugares de cuidado compartido, no de peso silencioso. Y que lo que se sane en nosotros abra un camino distinto para quienes vienen después. Amén. Si este episodio resonó contigo, te recomiendo escuchar los episodios 28, 29 y 30 juntos. Están pensando como una sola conversación sobre supervivencia, cultura y la posibilidad de algo más suave. Si eres una persona que procesa escribiendo, te tengo un enlace en los show notes para mis
journals en blanco por Amazon. Son simples a propósito, para que puedas sentarte con lo que salió. Y si este podcast te ha acompañado de alguna forma, también puedes apoyar el show directamente a través de Buzzsprout. El enlace está en los show notes. Tu apoyo ayuda a que estas conversaciones sigan siendo accesibles, honestas y con cultura al centro. Síganos en TikTok y en Instagram @Unfilled and Unapologetic Pod para más conversaciones sobre sanación, dinero, identidad y seguridad emocional, sin dejar nuestra cultura afuera. Y como siempre, sé suave contigo. No aprendiste estos patrones porque estuvieras mal. Lo aprendiste porque estabas sobreviviendo. Nos vemos en el próximo episodio.